Hola, hoy vamos a ver lo que es paratuberculosis, ¿sí? Yo soy la doctora Irina Martínez de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Si tenemos que definir la paratuberculosis, podemos decir que es también una enfermedad conocida con el nombre de enfermedad de John. Es una enfermedad infecciosa, bacteriana, que afecta el tracto intestinal. El curso característico de esta enfermedad es crónico, ¿sí? Es una enfermedad altamente contagiosa. Afecta principalmente a bovinos y ocasionalmente también a ovinos, ¿sí? Y se observa generalmente en el ganado lechero por el tipo de producción intestina. También se ha observado animales con paratuberculosis de la especie caprina, y también se puede encontrar en otras especies de rumiantes no tradicionales. Se caracteriza esta enfermedad por una emaciación progresiva debido a las diarreas que produce, que son graves, ¿sí? Decíamos que el agente causal era una bacteria que pertenece al complejo Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis, y se lo conoce con las siglas MAP. Esta bacteria, ¿sí?, es un patógeno intracelular obligado, quiere decir que sí o sí debe viajar dentro de las células, ¿sí? Es un gram positivo, ácido alcohol resistente. El cultivo de la misma es muy dificultoso en el laboratorio y tarda mucho tiempo, ¿sí? Tiene generalmente 8 a 16 semanas de incubación. Esto es importante saberlo para el resultado cuando queremos hacerlo por el laboratorio. En la naturaleza tiene la capacidad de sobrevivir en suelos ácidos, 5 meses en agua de río, 9 meses en agua de laguna, ¿sí? Y en las heces puede estar hasta 300 días de manera infectiva. Se considera como que es una bacteria muy resistente a calores físicos como el calor y la desecación y algunos químicos. Es sensible a la formalina al 5% y a los fenoles en una dilución de 1 en 40 y también al hipoclorito de calcio en una dilución de 1 en 50. La epidemiología de esta enfermedad está distribuida ampliamente a nivel mundial, ¿sí? Muchos países han ingresado esta micobacteria a través de la importación de animales en piel. Acá en la Argentina es una enfermedad que realmente es un problema en la zona de la cuenca lechera de la Argentina, porque realmente la erradicación de la enfermedad es muy difícil, ¿sí? La fuente de infección son los animales enfermos. Ahora vamos a ver que tenemos animales infectados, ¿sí?, sanos e infectados con manifestaciones clínicas. La puerta de salida es el ano, ¿sí?, y también el conducto galactóforo. Por ende, el vehículo de eliminación son las heces, leche, y también cuando hay una infección masiva, en el semen también se pueden llegar a encontrar micobacterias MAP. La vía de transmisión puede ser indirecta a través del agua y los alimentos contaminados con esas heces, por ejemplo, de los animales infectados, o también directa a través de la lactación, o inclusive se habla de que la vía transplacentaria puede ser una vía no muy frecuente, pero se la puede considerar una vía de transmisión. La puerta de entrada, generalmente, y como vemos por toda la transmisión de la enfermedad, es la boca, ¿sí? El huésped susceptible son los bovinos principalmente, como decíamos en la definición, pero también podemos encontrarlas en ovinos y en menor medida en caprinos. Hay factores de riesgo que hacen que los animales sean más susceptibles. Se habla de que la edad, los animales jóvenes son susceptibles a enfermarse, ¿sí? Pero acá es importante tener en cuenta que la manifestación clínica recién va a aparecer a partir de los 3 a 5 años de edad, ya que el curso, como decíamos, es muy crónico, ¿sí? El animal se puede infectar y eliminar bacterias antes de estar manifestando la sintomatología clínica. Las razas, se habla siempre, se tiene en cuenta que
Las razas que son más predisponentes van a ser las lecheras, por ejemplo, pero no por una cuestión racial, sino por una cuestión de manejo, debido a que son razas que se la utilizan para producciones intensivas, ¿sí? Por eso decimos que la raza va a estar de acuerdo al tipo de exposición que tenga el animal con el MAP. El estrés, el parto, los traslados también son situaciones que favorecen al desarrollo de esta enfermedad. Hay otras enfermedades concurrentes que producen una disminución en la activación de las defensas, por ejemplo, la diarrea viral bovina, que si está presente en este rebaño, también puede llevar a que los animales sean más susceptibles a contraer la enfermedad. Manejos de la materia fecal en producción intensiva es importante, ya que si nosotros no limpiamos los corrales, no limpiamos las salas de ordeño y entra un animal que es positivo, es muy probable que estemos diseminando la enfermedad o permitiendo que se disemine si no tenemos una higiene y una limpieza correcta, ¿sí? Si tenemos en cuenta la patogenia, decíamos que la puerta de entrada era la boca, es oral. Una vez que ingresa el MAP, el Mycobacterium, pueden pasar varias cosas, ¿sí? Primero va a haber una multiplicación, generalmente en lo que es la mucosa del intestino delgado, ¿sí? En las tonsilas y los ganglios faríngeo. ¿Qué pasa? Si el animal tiene una buena cobertura inmunológica, puede ser que resista la infección, ¿sí? Y controle la infección por el MAP y no elimine la bacteria, ¿sí? Es como que su sistema inmunitario funciona de manera correcta, entonces se sana, se cura, ¿sí? Ahora, puede pasar que ese animal no tenga la suficiente defensa en el organismo, entonces va a haber multiplicación del MAP en el intestino, ¿sí? Y esta va a ser controlada, va a quedar en las placas de Peyer, ¿sí? Pero va a estar controlada. Entonces, el animal va a tener la eliminación, la multiplicación y la eliminación de bacterias de forma controlada por el organismo, ¿sí? Esta puede ser intermitente y rara vez va a presentar sintomatología clínica. Ahora, este cuadro del portador eliminador, debido a estrés, a carencias, a otros factores, como veíamos anteriormente, puede pasar a la siguiente fase, que es cuando el animal ya manifiesta los síntomas clínicos y obviamente elimina de forma continua a las bacterias, ¿sí? Acá hay una evolución de la enfermedad, hay una reacción de hipersensibilidad del tipo 4, ¿sí? Estas micobacterias van a ser fagocitadas por los macrófagos y llevadas a distintos lugares, ¿sí? Generalmente, donde más vamos a tener lesiones por esta bacteria, va a ser en el último último tramo del tracto gastrointestinal, a nivel del intestino delgado y del intestino grueso. Una vez que esas bacterias se infiltran en la submucosa del intestino, hay una proliferación y una infiltración en la submucosa intestinal de todos estos macrófagos que en su interior van a tener el Mycobacterium, ¿sí? Entonces, esto va a provocar esa reacción de hipersensibilidad y va a haber un aumento del tamaño de lo que sería la mucosa intestinal. Esto va a hacer que se va a aumentar la superficie, vamos a tener una formación cerebriforme de lo que es la mucosa intestinal, que al estar alterada va a disminuir la absorción de los nutrientes y por ende nosotros vamos a tener que el animal va a adelgazar, va a estar más flaco, vamos a tener diarreas, ¿sí? Estas diarreas después tienden a la cronicidad y a ser incoercibles. Por la gran cantidad de diarrea, el animal va a estar débil, va a haber una hipoproteinemia también, y por ende, por causa de esta hipoproteinemia, podemos llegar a encontrar edemas en los primeros momentos de las manifestaciones clínicas del animal. Es importante tener en cuenta que desde que ingresa la bacteria al organismo hasta que tenemos las manifestaciones clínicas, o sea, nuestro periodo de incubación es muy largo, puede ser de 1 a 5 años. Acuérdense que decíamos nosotros que mucho antes
el animal ya puede estar eliminando las micobacterias con la materia fecal, las heces, ¿sí? El calostro, la leche. Un animal puede excretar gérmenes 15 a 18 meses antes de presentar los primeros síntomas clínicos. Esto también es importante porque pueden ser excretores permanentes y nunca presentar síntomas. Decíamos que en esa fase intermedia controlada, que era intermitente la eliminación de micobacterias, puede ser que quede en ese estadio y no evolucione la enfermedad. Sin embargo, nos va a estar eliminando, va a ser un agente de contaminación. El curso de la enfermedad, vuelvo a resaltar, es crónico, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta cronicidad y esta eliminación permanente y que no todos los animales manifiesten sintomatología clínica? Es que por cada caso clínico que nosotros tenemos, ¿sí? Por cada animal infectado con manifestaciones clínicas, tenemos que hay aproximadamente unos 10 a 15 animales que están en forma de lo que sería aparentemente sanos, pero excretores, la fase intermedia. Y a su vez, tenemos 10 a 14 con infecciones latentes de los animales jóvenes, que todavía no van a estar manifestando ni produciendo, digamos, esa eliminación de bacterias, ¿sí? Pero que ya están infectados. Entonces, es como una pirámide, es como un iceberg, donde nosotros, el cuadro clínico es uno de 15 o 25 animales que ya tienen contacto con la enfermedad y algunos van a estar eliminando la micobacteria. Entonces, el diagnóstico, ¿sí? Realmente por los síntomas clínicos es muy difícil porque nosotros tenemos que el periodo de incubación es muy largo y no todos manifiestan la sintomatología clínica o lo hacen muy después de haberse infectado, decíamos unos 5 años. ¿Sí? Debe basarse en la identificación del cuadro de los animales entre 2 a 4 años, ese es nuestro rango donde deberíamos buscar la sintomatología clínica, y principalmente durante periodos de estrés. ¿Sí? Durante el parto suele, por ejemplo, bajar la producción de eliminación de bacterias, pero después de unos días vuelve a aumentar esa producción, esa multiplicación bacteriana y la eliminación consecuente. ¿Sí? Como vemos, las manifestaciones clínicas no son patognomónicas de la enfermedad. Hay muchas otras enfermedades que comparten síntomas. Entonces, el diagnóstico clínico por la sintomatología clínica es muy difícil. Sin embargo, las lesiones, si nosotros podemos hacer una necropsia de un animal recién muerto, la lesión anatomopatológica sí es bastante patognomónica, ¿sí? Porque lo que vamos a tener es, debido a esa infiltración de monocitos, vamos a tener ese aumento de tamaño de la mucosa intestinal, ¿sí? Que nos da esa apariencia cerebriforme que ahora vamos a ver en imágenes. También podemos hacer un diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Donde tenemos algunas muestras serológicas, también podemos hacer cultivos, ¿sí? Y también podemos hacer la detección del ADN de la bacteria. Los síntomas clínicos. Cuando la infección es latente, decíamos que generalmente era en terneros o novillos hasta los 2 años, ¿sí? No hay síntomas clínicos, pero en la materia fecal nosotros vamos a tener excreción de bacterias. Lo importante de esto es que todavía no hubo formación de anticuerpos, ¿sí? Entonces, todavía no son detectables a través de las pruebas analíticas por serología, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es cultivar las heces para encontrar la bacteria presente en la misma. En la enfermedad subclínica, nosotros tenemos que, generalmente ya son adultos los portadores de la misma, y no presentan los síntomas, pero podríamos empezar a ver algún tipo de anomalía. Por ejemplo, mastitis, infertilidad, y aquí la importancia de esta enfermedad, ¿sí? Porque si tenemos un rodeo que está produciendo leche en una producción intensiva láctea, la mastitis nos juega un rol bastante contradictorio, ¿sí? Y la infertilidad también, porque nosotros necesitamos que esa vaca productora de leche, para que lo haga, se preñe todos los años.
Inclusive si estamos hablando en una producción no tan intensiva como es el tambo, y hablamos de una producción de cría, también nos juega en contra porque nosotros tratamos de buscar que esa vaca tenga un ternero por año, ¿sí? Y si nos produce mastita e infertilidad, no vamos a lograr con ese objetivo. En esta fase de la enfermedad, solo el 15 o el 20% nos va a dar un cultivo positivo, porque recuerden que decíamos que la liberación de bacterias era intermitente, ¿sí? Muchas veces las pruebas serológicas no van a dar negativo porque todavía estamos en lo que sería la fase de hipersensibilidad tardía tipo 4, ¿sí? Donde solamente tenemos una reacción celular, todavía no tenemos la reacción humoral del organismo, ¿sí? Generalmente, después de esta fase subclínica o intermitente, la enfermedad va a pasar al estadio 3. Este estadio 3, generalmente decíamos que el periodo de incubación era muy largo, promedio a 2 años, y se va a manifestar en animales de 2 a 6 años generalmente, ¿sí? La aparición de la forma clínica es esporádica, no es frecuente, no es continua, ¿sí? Vamos a encontrar una pérdida gradual de peso, las diarreas generalmente empiezan a ser continuas, comienzan a ser intermitentes para luego ser continuas e incoercibles, ¿sí? Debido a esta diarrea, hay una hipoproteinemia, una disminución de ganancia de peso, nos lleva a un desmejoramiento del animal, lo que va a hacer una disminución en la producción láctea sobre todo. Sin embargo, el animal va a comer y va a tener mucha sed debido a la pérdida de líquidos y de electrolitos. Cuando la enfermedad ya está avanzada clínicamente, el animal va a estar con una gran emaciación, va a perder mucho peso, vamos a notar un edema intermandibular debido a esa hiperproteinemia, que cuando se hace más crónico todavía la enfermedad ya desaparece, porque empezamos a tener deshidratación. Las heces, como se pueden ver en esa imagen, son efectivamente a chorro, totalmente líquidas, ¿sí? Y el animal obviamente está débil y esto puede ser semanas, meses, entonces generalmente se llega a hacer el sacrificio de estos animales porque no logran reponerse, ¿sí? Y ahí cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer el examen por necropsia e histopatología. En ovejas y cabras, esta sintomatología generalmente es un poco menor, ¿sí? La emaciación suele ser el factor más común. Hay una pérdida de la producción de lana, tanto en cantidad como en calidad, pero con respecto a las heces, estas suelen ser blandas y pastosas. Pierden la forma típica de bolitas, ¿sí? Que tiene el ovino y el caprino al defecar, y se hace más bien pastosa, pero no es líquida, incorrosible como lo es en el ganado bovino, ¿sí? Si nosotros tuvimos la posibilidad de hacer esa necrosis, esa necropsia, vamos a ver que las lesiones características, como yo le decía, era esa forma, ¿sí? Cerebriforme que toma el intestino delgado, la última porción del intestino delgado, ¿sí? Y los ganglios linfáticos asociados van a estar muy aumentados. La pared intestinal puede llegar a tomar hasta 4 veces el grosor normal, ¿sí? Y vamos a notar estas circunvalaciones, esta mucosa como arrugada. Si nosotros tenemos en cuenta los ganglios linfáticos de la serosa, están muy aumentados de tamaño, ¿sí? Fíjense acá, e inclusive cuando nosotros hacemos un corte del mismo, podemos ver una formación granulomatosa en su interior, importante para hacer el cuadro diferencial después con tuberculosis, ¿sí? Vamos a notar que ese intestino, desde el lado de afuera, ¿sí? Va a estar altamente vascularizado, ¿sí? Y vamos a notar que hay alguna lesión patológica. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, debido a esta gran variedad de fases que tiene el animal, que primero tenemos una inmunidad celular y posteriormente tenemos una inmunidad humoral, ¿sí?
celular primero y humoral después, es que nosotros no tenemos ninguna técnica de diagnóstico que sea eficaz para todos los estadios, ¿sí? Hay técnicas que son muy específicas y con alta sensibilidad para la forma o para la fase donde hay una inmunidad celular, y hay otras que son muy buenas y eficaces para lo que es la inmunidad humoral, ¿sí? Nosotros tenemos para lo que sería la humoral, ELISA e IDGA, nos va a detectar los anticuerpos circulantes en nuestro suero, ¿sí? También tenemos para la primera fase la inmunidad celular, lo que sería principalmente el interferón gamma y la intradermorreacción con el PPD aviar, ¿sí? También podemos hacer bacteriología a través de tinción in cultivo y también podemos hacer molecular a través de reacción en cadena de la polimerasa y sobre todo poder hacer una epidemiología molecular para saber cómo viene manifestándose y cuáles son las características de esta enfermedad dentro de nuestro rodeo. Y es importante también poder hacer una histopatología si tenemos posibilidad de tomar un trozo de ese intestino con las lesiones. Cuando hablamos de la respuesta basada en lo que es la inmunidad, generalmente los animales infectados, cuando recién tienen la enfermedad, es una enfermedad celular, como decíamos recién, y luego humoral, ¿sí? También puede pasar que este animal, luego de haber pasado esa inmunidad celular, entre en un estado de alergia, ¿sí? Y esto no es detectable por ningún tipo de prueba de las que veíamos anteriormente, porque ya el animal no tiene la capacidad de defenderse de la enfermedad. Situación similar que pasa con tuberculosis. Dentro de las pruebas que nosotros tenemos como inmunidad celular, tenemos al interferón gamma, que es una prueba, es muy rápida, tiene alta sensibilidad y especificidad, pero la desventaja es que el tiempo en que se toma la muestra hasta que se procesa es muy corto, son de pocas horas. Entonces, si no tenemos un laboratorio cerca, es casi imposible poder hacer este tipo de pruebas. La intradermorreacción es la misma que se utiliza para tuberculosis, es la que se utiliza dentro de la prueba de tuberculina comparada, donde nosotros colocamos el PPD bovis y el PPD aviar, y según cuál sea la que reaccione y tomando en cuenta las medidas, vamos a decir que ese animal puede ser positivo para tuberculosis, porque acuérdense que esto es una reacción cruzada, ¿sí? Después, que eso sería, esas dos pruebas, como les decía anteriormente, es para detectar la respuesta celular en el primer estadio de la enfermedad, que no sabemos cuánto tiempo es, porque va a depender del tipo de respuesta que tiene el animal, ¿sí? Por ahí es poco tiempo la inmunidad celular y por ahí dura mucho tiempo la inmunidad celular. Es muy variable. Posterior a esta empieza la inmunidad humoral, que esta ya tenemos la producción de anticuerpos a nivel sanguíneo y van a ser detectadas por el ELISA y el IDGA. Ambas pruebas tienen sus características de sensibilidad y especificidad y vamos a tener en cuenta si nosotros estamos hablando de prevalencias altas o bajas en nuestro establecimiento para ver cómo combinamos ambas técnicas. Con respecto al diagnóstico por cultivo, nosotros tenemos que este cultivo lo podemos hacer, generalmente lo ideal sería hacerlo de materia fecal, ¿sí? El cultivo, como ven ahí en la imagen con el número 1, son bacterias muy características, ¿sí? La desventaja de esta técnica es que tarda mucho, tenemos muchas semanas de espera hasta que ese cultivo pueda crecer, identificarlo, y después también lo que podemos hacer son los frotis teñidos de las heces, ¿sí? Con Cyan-Nielsen, donde nosotros vamos a ver también las características de las bacterias, ¿sí? Y lo que podemos hacer también es la tinción y de nuestras muestras que podemos tomar cuando hacemos una necropsia, donde vamos a ver los infiltrados macrófagos, ¿sí? Como vemos ahí, esas células gigantes, con el infiltrado con las bacterias en su interior.
Con respecto al tratamiento, esta enfermedad no se trata, ¿sí? No hay vacunas y no tiene tratamiento. No existe un tratamiento que pueda eliminar la bacteria dentro de los macrófagos, ¿sí? Nos puede bajar la carga, pero no vamos a poder eliminar el animal positivo, ¿sí? Por eso generalmente, y por eso en la práctica, no se hace un tratamiento a la enfermedad. Hay antibióticos que matan al Mycobacterium, ¿sí? Pero no nos va a eliminar el portador positivo. Por eso no se hace. Solo se consigue atenuar el cuadro clínico, como le decía, y las lesiones, pero los infectados permanecen como posibles fuentes de MAP. Entonces, acá es importante el manejo sanitario. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que la bacteria ingrese a nuestro establecimiento y si ya la tenemos, tenemos que tratar de bajar nuestra incidencia, de bajar la cantidad de animales positivos. Debemos analizar a todos los animales mayores a 2 años. Recuerden, porque nosotros teníamos ese estadio intermedio donde podíamos tener eliminación o no y podíamos encontrar animales con serología negativa. Debemos eliminar las posibles fuentes de infección. Esto sería eliminar todo animal positivo que sea detectable por alguna de las pruebas. Reducir el número de nuevos casos y eliminar los animales infectados excretores de MAP, ya sea por ELISA o por cultivo o por la combinación de las pruebas que antes vimos. También es importante destacar que cuando nosotros hacemos un manejo sanitario, podemos combinar 2 o 3, o sea, lo que podemos hacer es decir, empezamos a hacer nuestro manejo sanitario, vamos a empezar a analizar todos los animales mayores a 2 años, hacemos una intradermorreacción con PPD aviar y además podemos utilizar serología o podemos hacer cultivo, ¿sí? Entonces, al nosotros estar combinando dos técnicas, podemos estar encontrando los animales que están en la fase de inmunidad celular y en la fase de inmunidad humoral, ¿sí? Esto es para tuberculosis, es un pantallazo a la enfermedad. Pueden encontrar más material en esas páginas que les dejo a continuación y también es importante si pueden leer el libro de Radosty, que ahí está bastante detallada la enfermedad. Muchas gracias.